Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy estamos aquí por parte de la Fundación Espacios Culturales que inicia la primera de otras tantas conferencias magistrales que va a emitir por esta vía. Hoy nos convoca el tema política cultural, gestión cultural, nuevos retos a cargo del poeta y gestor cultural Mateo Morrison. Vamos a hablar un poco de que aunque ya todo el mundo conoce en este país la gestión poética y la gestión cultural de don Mateo, vamos a hablar algunos datos de su vida tan interesante. Don Mateo Morrison es miembro de la generación dominicana de posguerra, la generación literaria de posguerra. Fundó el taller literario César Vallejo, institución fundamental en el posterior surgimiento de la generación de los 80. Ha sido reconocido por el Senado de la República Dominicana y la Cámara de Diputados Dominicana por su gestión cultural. Es doctor honoris causa de Humanidades por la International Writers and Artists Association. Es licenciado en Derecho Magna Cum Laude con una especialidad en propiedad intelectual y otra en negocios jurídicos internacionales. Posee un máster en filosofía del mundo global por la Universidad del País Vasco y es egresado del Centro Latinoamericano y el Caribe para el Desarrollo Cultural en Administración de los Servicios Culturales. En el año 2010 recibió el Premio Nacional de Literatura, que es el máximo galardón que se le otorga a un autor dominicano vivo. En el 2012 el Poder Ejecutivo distinguió su personalidad con la Orden de Duarte Sánchez y Mella en el grado de caballero por sus aportes a la cultura y los valores patrios. En el 2019 fue investido como miembro de número de la Academia Dominicana de Ciencias, galardonado con el Premio Caonabo de Oro en el área de literatura y con el Premio Pluma de Oro que otorga ACUDEBI. Ha escrito más de 30 obras correspondientes a diversos géneros literarios, algunas de las cuales han sido traducidas a varios idiomas. Y con la conferencia Política Cultural, Gestión Cultural, Retos, dejamos al poeta Mateo Morrison. Poeta, bienvenido. Muchas gracias, Ivette. Me siento muy halagado con tu presentación, ya que eres una gestora cultural y una poeta significativa y que has dirigido los diálogos académicos, que es un aporte fundamental al debate y a la realidad investigativa en nuestro país. Hemos convocado por esta vía a la comunidad nacional, a los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior y a todos los interesados por estos temas y por la realidad de nuestro país. Una exposición en medio de una pandemia que causa estragos en todo el mundo y que en particular incide en los aspectos sanitarios, económicos y políticos, donde la cultura, a través de sus más diversas expresiones, siempre ha jugado y juega un papel importante. Pero no sería correcto hablar del aquí y el ahora y de sus perspectivas si no echamos una mirada hacia atrás y advertimos que los próximos días se cumplirán 20 años de creada la Secretaría de Estado de Cultura, hoy Ministerio, a través de la Ley 4100, en cuyo acto de promulgación me tocó el privilegio de exponer el discurso central, el cual me servirá de base para fijar mis criterios evaluativos y sobre todo los retos que deben asumir todos los dominicanos y dominicanas para el futuro desde nuestra óptica. En esta ocasión quiero recordar
junto a ustedes algunos aspectos del discurso que pronuncié como presidente del Consejo Presidencial de Cultura, institución que se creó en la transición hacia lo que es hoy Ministerio de Cultura. En una reunión sostenida entre el destacado escritor Tori Raful y quien les habla en el Palacio Nacional con el presidente de la República de ese entonces, doctor Leonel Fernández, donde se decidió dar continuidad al proceso legislativo previo al acto de promulgación de la ley. En la época contemporánea, los criterios acerca de política cultural podían sintetizarse en esta definición de la UNESCO: conjunto de operaciones, principios, prácticas y procedimientos de gestión administrativa o presupuestaria que sirven de base a la acción cultural del Estado. O para decirlo con palabras de Manuel Pauchatas, un conjunto de principios operacionales, de prácticas sociales conscientes y deliberadas y de procedimientos de gestión administrativa o presupuestaria que tengan como meta satisfacer ciertas necesidades a través del empleo óptimo de los recursos materiales y humanos de lo que la sociedad dispone en un momento dado. También sirve para precisar ciertos criterios de desarrollo cultural ligados a la cultura, a la expansión de la personalidad y al desarrollo económico y social. Una vez definido el concepto de política cultural, es clave gerenciar o gestionar los lineamientos trazados, ya sea por el Estado, por una institución privada o una ONG. Por eso, como diría Víctor Guedes, gerenciar es tomar unas ideas, unas instituciones, unas iniciativas, unos sentimientos y convertirlo en propósitos. Luego de aplicarle una serie de recursos y de administrarla a través de determinadas acciones organizacionales. Es también favorecer la traducción de esos propósitos en bienes, servicios o conocimientos. Finalmente, desde el punto de vista semántico del vocablo, gestión significa acción y efecto de administrar. Gestionar equivale a hacer diligencias para alcanzar algún propósito. En sentido general, un gestor es un gerente o un conductor. Y como gestor, mi exposición está atravesada por dos aspectos fundamentales que tienen que ver con la visión sobre estos aspectos. Uno es la diversidad cultural esencial para entender lo que es la cultura dominicana, y otro es la equidad de género, que ha sido un gran desbalance en todo nuestro proceso. Por eso en nuestra visión, esos dos aspectos atraviesan el conjunto de nuestra exposición. Repito, diversidad cultural, equidad de género. Se podría decir que no se concibe un Estado moderno sin un conjunto de lineamientos globales que definan y orientan las acciones culturales. Los criterios paternalistas de que los estados deberían incluir la cultura como parte de un circo que alejara al pueblo de sus problemas modales comenzaron a ser cuestionados en el ámbito internacional en la conferencia sobre problemas de la guerra y de la paz realizada en México, país cuya constitución de 1917 fue la primera en el mundo en hacer referencia explícita a la cultura. Del 21 de febrero al 8 de marzo de 1945 se declararía entre los derechos fundamentales, llamados en ese momento derechos del hombre. Figurará en primer término la igualdad de oportunidades para disfrutar los bienes espirituales y materiales que ofrece nuestra civilización mediante el ejercicio lícito de su actividad.
su industria y su ingenio. Y todos sabemos que el artículo 27, inciso primero, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y de la creación en todas sus manifestaciones, del progreso científico y de los beneficios que de él resulten. La creación del Ministerio de Cultura de Francia, el primer ministerio en el mundo, dirigido por el destacado escritor André Malraux, la fundación de la UNESCO y el proceso de descolonización y liberación de los diversos pueblos del mundo, así como los aportes de los investigadores, sobre todo en el campo de la antropología, fueron creando condiciones para que la cultura fuera vista con criterios cada vez más alejados del elitismo y que exigieran a los estados un reconocimiento de sus deberes. La existencia de la tiranía trujillista ya en su llegada había generado todo un proceso anterior desde nuestra misma independencia, pues una cosa es la independencia política del 27 de febrero de 1844, pero ya antes había una independencia cultural. Esa independencia cultural fue un proceso de creación dentro de la diversidad de lo que es hoy en todo ese devenir la cultura dominicana. La existencia de la tiranía trujillista obstaculizó en forma significativa que esos aires renovadores se aposentaran en nuestro país. La política cultural durante la tiranía, aunque logró avances formales indiscutibles, se caracterizó por ser un instrumento esencialmente al servicio de la inequidad y del desprecio a la vida como fuente de cultura. En 1961, tras el ajusticiamiento del tirano, la llegada de conmutados intelectuales del exilio, así como el despertar de la nación expresada en la creación de círculos culturales, grupos de intelectuales progresistas, clubes culturales y deportivos, inicia una etapa en la que la acción cultural se dinamiza y se genera un cuerpo de ideas orientada a exigir una acción cultural del Estado que tome en cuenta los avances experimentados en diversas partes del mundo. En los 7 meses de gobierno del profesor Juan Bosch, se generaron iniciativas que desde el primer momento ligaban manifestaciones de música clásica como el Festival Casals, con espectáculos folclóricos en el Palacio Nacional, representativo de la creatividad de nuestro pueblo, así como la programación de Radio y Televisión Dominicana, que apuntaba a convertirse en radio televisora estatal como un instrumento cultural. Además, el clima de libertad consagrado en la Constitución de 1963 facilitó la creación de nuevos contenidos en el ámbito artístico y cultural. En las relaciones internacionales fueron designados escritores de diversos países, con responsabilidad de difundir la cultura dominicana en el exterior, y se envió una ley al Congreso Nacional para que el 10% de los excedentes de la venta del azúcar fueran destinados expresamente al desarrollo de la cultura popular. La inestabilidad política desde el golpe de Estado hasta la llegada al poder del doctor Joaquín Balaguer llevó a las políticas públicas en el campo de la cultura más a la apatía y a la indiferencia que a cualquier acción cultural hacia la comunidad. La política cultural asumida por el gobierno, que se extiende de 1966 a 1978, se caracterizó por 2 extremos. Uno positivo, el cual consistió en el rescate de la zona colonial, concebida por el doctor Balaguer como casi exclusivo patrimonio cultural de la nación, así como la creación de la Plaza de la Cultura y otras edificaciones que daban prioridad al monumentalismo. Y el negativo, caracterizado por la exclusión de los sectores culturales populares, sus instituciones y personas, visto desde el Estado
en unos casos con apatía y en otros con hostilidad, volviendo a formas represivas que pensamos superar con el ajusticiamiento del tirano. Los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano generaron algunas iniciativas, entre las cuales es importante señalar el diagnóstico acerca de la realidad cultural con la misión del colombiano Jorge Lecier Ruiz por la UNESCO, sirviendo de contraparte nacional los destacados intelectuales dominicanos Marcio Belón Magiolo y Amadeo Julián. El primer subsecretario de Estado de Educación para el ámbito de la cultura y el segundo director del Centro de Inventario y Bienes Culturales. La iniciativa del segundo gobierno de los 8 años para la creación del Instituto Nacional de Cultura y la Secretaría de Estado de Cultura, después de realizar 2 festivales exitosos, murieron en las cámaras legislativas y no fueron impulsadas desde el Poder Ejecutivo. La recomendación de los organismos internacionales acerca de políticas culturales, mientras desde hace años en el mundo la UNESCO desarrollaba las conferencias de Venecia, la Eurocult en Helsinki, la Asiacult en Yakarta, Africult en Atenas, 27 de octubre al 6 de noviembre de 1975, y la Conferencia Intergubernamental sobre Política Cultural en África, Americult, Bogotá, como señalamos, Bagdad, y en todas las áreas del mundo se fueron realizando importantes conferencias. Se transformaron los criterios hasta ahora existentes y se abrieron las puertas a un concepto de cooperación cultural internacional que debe concebirse en términos de igualdad y reciprocidad, pues la sensación de la diversidad cultural supone el respeto a la independencia y a la soberanía culturales. En lo adelante, el patrimonio cultural no sería solo un conjunto de monumentos históricos, sino la totalidad dinámica, viva de la creación del ser humano, desde el Encuentro Mundial de Cultura celebrado en México, auspiciado por la UNESCO en el año 1982. Se crearon las bases para integrar la cultura como uno de los ejes del desarrollo. El encuentro de Estocolmo, efectuado el 30 de marzo al 2 de abril de 1998, revisó un aspecto importante como el informe Pérez de Cuellar sobre la diversidad cultural, donde 140 países evaluaron los 16 años transcurridos. Concluyó que ha sido un avance extraordinario asumir la cultura como una dimensión de desarrollo, de la paz y del progreso. Hoy en día se considera como uno de los derechos humanos el acceso a los bienes culturales, tanto en su creación como en su disfrute, haciendo interactuar los conceptos de democratización de la cultura, es decir, que los bienes culturales pueden ser disfrutados por la totalidad, por el conjunto, no importa que viva en Santo Domingo, en Miches o en Elías Piña, sino es un derecho general. Y la democracia cultural, que significa que si hay una niña que quiere estudiar violín en uno de los apartados lugares de nuestro país, tenga el mismo derecho de los que nacen en la capital. El rico proceso cultural de nuestro pueblo no había encontrado aún el estado del acompañante, el auspiciador de un poderoso movimiento donde la identidad sea defendida por todos. Eso es lo que nos lleva a dar esta conferencia y esta exposición, la necesidad de que independientemente de que los diversos sectores culturales mantienen un dinamismo importante sin, en la mayor parte de los casos, el apoyo del Estado, eso cambie y el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde. Por décadas, los diversos sectores de la intelectualidad dominicana y los trabajadores de la cultura en general han cuestionado las limitaciones con las que diversas autoridades gubernamentales han asumido su responsabilidad con este sector. Y se ha hablado de la creación de un instituto, de una secretaría, y algunos intelectuales consideraron innecesaria la existencia de ese organismo rector de la cultura desde el ámbito gubernamental. En fin, se ha llamado la atención acerca de la necesidad de que se organice el trabajo cultural
desde hace muchos años. El trabajo cultural oficial, caracterizado por la dispersión, el elitismo y la centralización de los mínimos recursos en la capital del país. Ya para la década del 70 y el 80 se fue conformando a partir de las ideas de varios intelectuales un cuerpo de propuestas que apuntaban a la creación de una Secretaría de Estado de Cultura. Proceso que culminó en el 1996, cuando los dos partidos de la tradición liberal de nuestro país, PRD y PLD, incluyeron en su propuesta de gobierno ese sentir de la comunidad cultural dominicana. Diversas acciones se pueden señalar como significativas en ese proceso. Primero, la celebración del evento hacia un programa de desarrollo cultural para la República Dominicana, patrocinado por la UNESCO, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el gobierno dominicano, los días 21 y 22 de noviembre de 1996. Dos, la creación mediante decreto 8297 de fecha 14 de febrero del Consejo Presidencial de Cultura. En su artículo primero señalando, se crea el Consejo Presidencial de Cultura como organismo deliberativo con funciones de carácter gerencial y administrativo, con el propósito de coordinar, organizar, promover, supervisar y evaluar la iniciativa del sector cultural estatal y establecer las condiciones que conduzcan a la formación de la Secretaría de Estado de Cultura, se expresaba en ese decreto del 96. El anteproyecto de ley sometido por un conjunto de intelectuales como aspecto muy importante del Partido Revolucionario Dominicano a través de la senadora doctora Milagro Ortiz Pozo. 4. La iniciativa de la Comisión de Cultura del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por la doctora Ana Silvia Reynoso, sometiendo un anteproyecto a la Cámara de Diputados a través del doctor José Joaquín Vidó Medina. 5. La creación por el Ayuntamiento del Distrito Nacional de la Junta Municipal de Cultura, con el objetivo de coordinar las acciones culturales del gobierno de la ciudad, dirigido por el intelectual Tony Gaful. 6. El diagnóstico a partir de nuestros encuentros culturales y muestras con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ejecutado por el Consejo Presidencial de Cultura. 7. La celebración de 58 cursos de animación sociocultural en todo el país, auspiciado por la Dirección de Formación y Cooperación Técnica, estimulando a cada uno de los participantes a crear las condiciones para exigir a las autoridades nacionales, provinciales y municipales acciones que conduzcan a la creación de una Secretaría de Estado de Cultura y organismos provinciales y municipales que servirían de apoyo a un plan nacional de desarrollo cultural. 8. La inclusión en el diálogo nacional por primera vez entre los 10 puntos de la agenda nacional del tema de política cultural, que concluyó con la recomendación de que se creara la Secretaría de Estado de Cultura. 9. La asesoría de la UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otro organismo al Consejo Presidencial de Cultura, la Junta Municipal de Cultura y otras instituciones. 10. La creación por decreto del Poder Ejecutivo de una comisión representativa que trae el consenso a las diversas propuestas, generó ese proyecto de ley. 11. La aprobación a unanimidad el día 6 de junio del 2000 por el Senado de la República del proyecto de ley que crea la Secretaría de Estado de Cultura. Y 12, la aprobación por la Cámara de Diputados el día 13 de junio del 2000, también a unanimidad del mismo proyecto de ley. En la raíz de la cultura está la comunicación con los demás. Y para que la comunicación sea eficaz, hay que privilegiar los impulsos creativos. La forma unitaria en que se condujo ese proceso debe continuar, porque es esencial que en estos aspectos podamos participar todos y todas. Es sumamente importante, al referirnos a estos aspectos, señalar en un lugar trascendente lo que significó la creación de esa secretaría y las expectativas creadas en sus fundamentos.
hay que expresar que desde ese momento hasta ahora podríamos decir que en esos 20 años que se van a cumplir ha habido momentos de luz y momentos de sombras. Momentos de luz como aquellos en que se creó el Consejo Nacional de Cultura como un organismo plural para el desarrollo de nuestro país. Hay que considerar además como un momento de luz la consolidación en el segundo mandato, después del primero que encabezó el licenciado Tony Gaffur. El segundo mandato también hubo una consolidación del Consejo Nacional de Cultura, y eso es sumamente importante para nosotros poder consolidar todo lo que ha sido este importante proceso. En ese sentido, hemos planteado con mucha claridad desde ese momento que si no somos capaces de hacer una evaluación real de cada uno de los aspectos en que se fue desarrollando el Consejo Nacional de Cultura, no podríamos estar ante la posibilidad de hacer propuestas concretas para el futuro. Y por eso nosotros queremos destacar como aspecto central el hecho de que en los primeros 12 años de la gestión cultural de la Secretaría de Estado, después Ministerio, se trataron de consolidar algunos aspectos indiscutiblemente válidos para que exista una política y una gestión cultural adecuada. Entonces, tenemos también que decir que hubo un proceso donde no se legitimó, donde no se dio continuidad al proceso institucional, y fue en el periodo último de nuestra gestión. Ese periodo último de nuestra gestión estuvo caracterizado en muchas ocasiones por la falta de institucionalidad. El Congreso sobre Cultura Dominicana, realizado en la primera gestión, encabezado por el poeta Tony Gaffur, cuyo acto inaugural fue presidido por el entonces primer mandatario de la nación, agrónomo Hipólito Mejía. ¿Cuántos aspectos de este sueño de décadas que traté de sintetizar en el 2000 se han cumplido? Por décadas, incluso desde la caída de la tiranía, con el regreso de los exiliados y la libertad de los presos políticos, se inició un movimiento cultural con una base popular significativa, que tiene nombres. Solamente vamos a mencionar algunos: Silvano Lora, Antonio López, Narciso González, José Ramírez Conde, Jimmy Sierra, Janet Miller, Greco Ascú, Ada Balcácer, Nidia Serra, Ramón Oviedo, Efraín Castillo, Iván García, Arnulfo Soto, Juan José Ayuso, Miguel Alfonseca, René de Rico. Esta legión, conjuntamente con los gestores culturales de los clubes, los grupos de arte y liberación, la isla, la máscara, el puño, la antorcha y otras manifestaciones en el norte del país, en el sur y en el este, auspiciaban un movimiento que confrontaban con la concepción elitista de la cultura, que permaneció durante décadas, signado por una falta de democracia que hacía de los luchadores por una auténtica cultura perseguidos políticos o recibían las limitaciones de ser excluidos de cualquier derecho al trabajo en cualquiera de los organismos del Estado que se consideraban patrimonio del grupo dominante. La definición de política cultural de la UNESCO que señalamos sigue siendo válida y también sirve para precisar los criterios de desarrollo cultural, ligando la cultura a la expansión de la personalidad y al desarrollo económico y social. En realidad, tenemos que reconocer que desde hace bastante tiempo
se entendió que la cultura debió formar parte de las políticas de Estado, no como un favor que se hace a los ciudadanos y ciudadanas, sino como un derecho legítimo. Incluso en la Constitución del 2000, por primera vez en forma expresa, se incluye en el artículo 64 de nuestra Constitución los derechos culturales. Artículo 64. El derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. El Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores. En consecuencia, establecerá políticas que promuevan y estimulen en los ámbitos nacionales e internacionales las diversas manifestaciones y expresiones científicas, artísticas y populares de la cultura dominicana, e incentivará y apoyará los esfuerzos de personas, instituciones y comunidades que desarrollen o financien planes y actividades culturales. Garantizará la libertad de expresión y creación cultural, así como el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades, y promoverá la diversidad cultural, la cooperación y el intercambio entre naciones. Reconocerá el valor de la identidad cultural individual y colectiva, su importancia para el desarrollo integral y sostenible, el crecimiento económico, la innovación y el bienestar humano, mediante el apoyo y difusión de la investigación científica y la producción cultural. Protegerá la dignidad e integridad de los trabajadores de la cultura. El patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial, está bajo la salvaguarda del Estado, que garantiza su protección, enriquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor. Los bienes del patrimonio cultural de la nación, cuya propiedad sea estatal o hayan sido adquiridas por el Estado, son inalienables e inembargables, y dicha titularidad imprescriptible. Los bienes patrimoniales en manos privadas, y los bienes de patrimonio cultural subacuático serán igualmente protegidos ante la exportación ilícita y la expoliación, y la ley regulará la adquisición de los mismos. El rango constitucional de estos derechos culturales deberían obligar a su cumplimiento, y si no, a la acción ciudadana para exigir esos derechos, al igual que el que exigimos en la educación, en la salud, en el deporte y en otras áreas fundamentales, para una convivencia que respete las bases del contrato social entre gobernantes y gobernados. Por eso no podemos decir que no existe una política cultural, ni en la República Dominicana ni en ningún país del mundo. Se carece de algún lineamiento que priorice aspectos de la cultura, ni de los recursos administrativos para llevarlo a cabo, por más mínimo que estos sean. Por eso, cuando hace un tiempo que dictaba un curso de políticas culturales, maestría, que imparte la UAS sobre gestión e industrias culturales y creativas, y una de las participantes me preguntó si en la era de Trujillo había políticas culturales, y respondí que sí, que lo que sucede es que esa política cultural servía a los intereses de una tiranía que por más de 30 años sintetizó en la figura de Trujillo un poder antidemocrático, aplastante a todos los criterios que no estuvieran dirigidos a consolidar su gobierno y exaltar su figura. Si no hubiera existido una política cultural durante ese periodo, no se hubieran creado, entre otros, el Archivo General de la Nación, durante mucho tiempo dependiente del Ministerio de Interior y Policía, hasta la promulgación de la ley que crea el ministerio, y la semana aniversaria que conversaban artistas internacionales a través de la Voz Dominicana, hoy Canal 4. Lo que se puede discutir, lógicamente, es que haya políticas culturales democráticas, políticas culturales elitistas, incluyentes o excluyentes, buenas o malas. Y ahí es que tenemos que centrar nuestra atención y valorar los beneficios que ha traído la creación de un organismo estatal centralizado y sus carencias, aspectos discriminatorios cuando se trata de administrar recursos
que nos corresponde a todos los dominicanos y dominicanas y más si están consagrados en la Constitución. Cuando trabajó de la cultura, con la caída de la tiranía y desde antes, comenzaron desde la literatura, las artes plásticas, la música, a cuestionar la discriminación social, racial y de género, fomentado por los gobiernos autoritarios, que va a decir. Lo que hacía era enfrentar una política cultural antipopular y elitista y discriminatoria. Una evaluación justa y objetiva de los 20 años pasados desde la creación de lo que es hoy Ministerio de Cultura tiene que valorar sus luces y sus sombras y reconocer entre los aspectos positivos la puesta en marcha, como ya señalamos, del Consejo Nacional de Cultura del año 2000 y cuestionar la no convocatoria del mismo desde hace 4 años, pues está consignado en la ley las atribuciones de este organismo, entre cuyos aspectos resaltamos lo siguiente. Artículo 13. El Consejo Nacional de Cultura es el máximo organismo de decisión en materia de política cultural y junto al secretario o la secretaria de Estado de Cultura es el órgano encargado de establecer la orientación general de las políticas culturales y garantizar la unidad de acción entre las instituciones públicas y privadas que realicen actividades y acciones culturales. Artículo 14. El Consejo Nacional de Cultura contará con los recursos económicos y el apoyo técnico y administrativo que requiera, puesto a su disposición para la Secretaría de Estado de Cultura. Para ello dispondrá de un presupuesto operacional elaborado por el propio Consejo e incluido en el presupuesto anual elaborado por la Secretaría. Artículo 15. En la primera reunión de cada año, el Consejo elegirá a una persona con reconocida capacidad intelectual y conocimientos técnicos como secretario del Consejo. Sus funciones serán establecidas en un reglamento interno que debe elaborar y respetar el Consejo. Artículo 16. El Consejo estará presidido por el secretario de Estado de Cultura. Y en el artículo 18 señala como sus funciones establecer mecanismos de enlace entre la Secretaría de Estado de Cultura y los órganos descentralizados. Es sumamente hablar de la descentralización como una necesidad impostergable en cualquier acción cultural desde el Estado. El otro artículo señala examinar anualmente el informe que debe presentar la o el secretario de Cultura, en este caso ministro, sobre los ingresos y egresos que efectuó el Estado durante el año anterior en materia de cultura. Hay que señalar que hace 4 años que ni se da el informe ni se reúne el Consejo, lo cual debe llevar a una gran preocupación a toda la comunidad cultural. Debemos reconocer que la gestión 2012-2016, presidida por el cantautor José Antonio Rodríguez, se amplió el aspecto consultivo con la creación de un consejo de asesores formado por destacados intelectuales y especialistas en diversas disciplinas que contribuían con dicha gestión. También destacamos la dotación de recursos para proyectos culturales, actividades realizadas previa presentación de propuestas y que abarcó a todo el territorio nacional y que se puede señalar como una de las luces. En el último cuatrenio no se ha cumplido con el mandato tan importante y los consejos provinciales contemplados de forma expresa en la ley y que la primera gestión encabezada por el destacado escritor Tony Raful se recorrió todo el país para dejarlo instalado. Dicho consejo fueron reforzados en la segunda gestión encabezada por el también destacado escritor José Rafael Antiguo. ¿Cuál es la situación actual en nuestra provincia? En parte, que es responsabilidad del ministerio, se podría decir que es penosa. No creo que existan 5 consejos municipales funcionando y alrededor de 20 directores o más de provincia tienen que hacer su trabajo desde su casa, pues no se les ha suministrado los recursos básicos para tener, aunque sea un modesto local que les sirva de oficina o una casa de la cultura o una biblioteca provincial y mucho menos municipal. Recordamos que al fundarse la Secretaría de Estado de Cultura propuse
a su incumbente, el destacado intelectual Tony Lafur, firmaron un acuerdo con 30 municipios de las zonas más carenciadas del país para apoyarlo. En ese acto celebrado en el Salón Pedro Enrique Sureña, se firmó ese acuerdo, cuya ejecución recibió también el apoyo de Procomunidad, en ese tiempo dirigido por la destacada gestora cultural Ana María Acevedo, fallecida al tiempo. No es mi papel en esta conferencia evaluar plenamente y uno a uno las luces y las sombras que ha tenido la ley 4100 y su aplicación en el Ministerio de Cultura. Lo que sí es evidente que en el cuatrenio que se inició con la llegada al ministerio del licenciado Pedro Vergés y el periodo que le tocó dirigir y que concluyó con la destitución del Poder Ejecutivo, es probablemente la etapa de mayor debilidad institucional del ministerio, comenzando porque no se reunía el Consejo Nacional de Cultura en violación a la ley, y mucho menos, si no se reunía, podía dar un informe anual de sus ingresos y egresos. Los aspectos centrales del momento actual en lo fundamental son la continuación de lo que se inició en el 16. No se trata de que los ciudadanos nos sujetemos a lo que quiera hacer el Estado a través de sus órganos correspondientes con la cultura, que es creación de nuestro pueblo y producto del talento de nuestros autores como parte de la cultura universal. No todos los países tienen Ministerio de Cultura, eso lo sabemos, o Secretaría. México, por ejemplo, comenzó a tenerlo hace pocos años y es uno de los estados que más ha aportado históricamente al desarrollo cultural de su país. Los Estados Unidos no tienen una Secretaría de Estado de Cultura a nivel federal. Sus políticas culturales se realizan a través de fundaciones, universidades y un poderoso sector privado que apuesta a la cultura como una faceta del mercado. Sigo creyendo lo que dije en la primera edición de mi libro sobre política cultural en la República Dominicana, Reto Inaplazable, que en nuestro país sí es necesario que el Estado asuma su responsabilidad a través del Ministerio de Cultura. En el ámbito gubernamental, destacamos los aportes de instituciones como el Banco Central y el Banco de Reserva, entre otras instituciones oficiales que mantienen programas culturales permanentes. Lo que sí es importante seguir el Estado es disponer de los recursos imprescindibles para el desarrollo cultural del país, que a mi juicio debe ser por lo menos el 2% del presupuesto de la nación. Cuando se fundó la Secretaría de Estado de Cultura, se habló que llegaría al 1% y sabemos que no ha llegado. Valoramos en todas sus dimensiones la iniciativa que desde el sector privado, la ONG y diversas organizaciones de la sociedad civil se hace una gestión cultural sumamente válida. Pensemos en Casa del Teatro, en el Centro León, en el Centro Silvano Lora, en la Casa de Arte, en el Centro Perelló, en la Alianza Cibaeña, en la Ateneo de Santiago, instituciones privadas como el Banco Popular y el BHD y otras de igual valía que mantienen viva la fuerza de nuestra cultura. Decenas de iniciativas como el Festival de Poesía de la Montaña, el Festival Folclórico de Sainaguá, los Jueves Culturales de Sosúa, los talleres de narradores de Santo Domingo y Santiago y decenas de experiencias de nuestras comunidades nos dicen que estamos hablando de pedirle que todo lo haga el Estado, no, ni que intervenga en las libertades individuales y colectivas que tiene nuestro pueblo, pero no debemos, en aras de expresiones populistas, quitarle la responsabilidad que con los recursos de los contribuyentes tiene el Ministerio de Cultura que cumplir. Por eso que se contempló que en el Consejo Nacional de Cultura estén representados los sectores culturales, los artistas plásticos, los escritores, en fin, que solo es válido un organismo de esa dimensión si están en su seno las voces que desde los diversos sectores construyen día a día ese rico y diverso entramado que es la cultura dominicana. La realidad actual me conduce a repetir en forma renovada la situación que vive el mundo y nuestro país en particular, a hacer la siguiente propuesta.
Después de hacer una mención especial con respecto a la gestión cultural, tenemos que hacer de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la que a partir del movimiento renovador ha hecho indiscutibles aportes en el ámbito artístico y literario y cultural en general, ligando la extensión universitaria y la docencia a la investigación, y como fuente de incentivo y desarrollo a nivel cultural popular. El movimiento cultural universitario como institución no oficial de la UAS, pero que se constituyó en el centro para la formación de nuevos creadores en las áreas de literatura, cine, teatro y otras manifestaciones del conocimiento. Liderado por el doctor Jimmy Sierra y custodiado en su condición de secretario de organización por el poeta Domingo de los Santos, fallecido al destiempo. Entre otros gestores de indiscutible valía. Merecen también una valoración algunas de nuestras universidades privadas que han generado actividades y eventos que significan y han significado algo fundamental, como es la publicación de obras literarias que contribuyen con nuestro desarrollo. Para ese sector, para el sector oficial, para las iniciativas culturales creativas, solo tengo para ese sector cultural que espontáneamente mantiene viva la llama de la cultura dominicana, solamente tengo elogio. Nuestro inolvidable Narcisazo, desaparecido por intolerancia, evidentemente con un crimen de Estado, cuando me dio en una reunión con otros escritores y trabajadores de la cultura en la oficina del Departamento de Extensión Cultural y Acción Social de la UAS, que debíamos seguir cantando para el pueblo. La emoción que compartíamos con el acontecimiento, que fue de 7 días con el pueblo, que encabezó la Central General de Trabajadores, con el inolvidable Francisco Antonio Santos a la cabeza, recientemente fallecido. Le dije, no solamente cantamos para el pueblo, sino y sobre todo desde el pueblo, desde sus filas, que son la fila de la dignidad y el decoro. La comunidad nacional sabe que he formado parte en diversos momentos de organismos culturales oficiales, tanto del Poder Ejecutivo como de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ostentando diversas funciones, entre ellas la de ser el primer viceministro de Desarrollo Institucional, desde cuya posición propuse al segundo ministro de Cultura, el licenciado José Rafael Antigua, que no solo mantuviéramos con las modificaciones lógicas de una nueva gestión la periodicidad de las reuniones del Consejo Nacional de Cultura, sino que iniciáramos los encuentros de gestión para que anualmente cada funcionario de cualquiera de instancia del ministerio, en una reunión que hacíamos fuera de la ciudad, rindiera informe de cada una de sus acciones. Reconozco que la aceptó dicha propuesta en lo inmediato y la encabezó con dedicación y entusiasmo. Me acompañaba para esa actividad un equipo técnico de primer nivel, y quiero destacar entre ellos al licenciado Alberto Valenzuela, quien acaba de fallecer hace alrededor de un mes. Mis funciones oficiales, mis asesorías, nunca me han alejado de mi condición de gestor cultural popular. Y si algún título de verdad me satisface, es ostentar el mismo hasta el final de mis días, siempre con el permiso de mis hijos e hijas, familiares y amigos entrañables, que entienden que las horas, días, semanas o meses que me queden de vida debería dedicarlo al descanso o por lo menos al ocio creador. Me siento por ello con cierta autoridad por haber venido de las bases culturales populares para reclamar sean atendidas propuestas que hacen más amplia la deuda cultural de los diversos gobiernos con nuestro pueblo. Es sumamente importante este aspecto porque esta propuesta, algunas de las cuales había hecho antes, son fundamentales. Quiero dedicar también algunos minutos a referirme a la relación de la identidad cultural en el momento de hoy. En la actualidad, cuando hablábamos antes de identidad cultural, no había desarrollado
desarrollado tanto el mercado de las industrias culturales. Por tanto, tenemos que hacer hincapié en esas manifestaciones, en esa relación cultura-mercado que tiene inevitablemente y forma parte de la globalización y donde nuestro país debe jugar un papel importante, pues la riqueza de nuestra cultura, su diversidad y su impulso, pues también y es un factor de la economía naranja y un factor fundamental en el plano económico para nuestro desarrollo. En fin, nosotros entendemos en este momento que tenemos la mínima autoridad por nuestro trabajo y por nuestra dedicación a hacerle alguna propuesta a la comunidad nacional que sintetizo en lo siguiente. Primero, poner en funcionamiento el Consejo Nacional de Cultura para que sea un organismo que cada vez más desempeñe determinante papel en la formulación de la política cultural del Estado e incorporar los sectores que aún no forman parte de este, porque no hacemos nada con un Consejo Nacional de Cultura donde no estén representados todos los sectores, sobre todo los sectores populares que día a día construyen el proceso cultural nacional. Dos, generar un movimiento de incentivo al libro y la lectura sostenido y sólido, consolidar la Feria del Libro internacionales y nacionales y tomar en cuenta la experiencia, la participación de la República Dominicana como país invitado de honor de la Feria de Madrid, que se constituye en uno de los puntos luminosos que contó con la iniciativa del embajador de nuestro país, el terreno de España, doctor Olivo Rodríguez Puerta, recibiendo el respaldo de los sectores públicos y privados de la nación. Fomentar, es importante, el desarrollo de los talleres literarios, los círculos de lectura, tanto en el país como en todas las comunidades del exterior donde haya presencia de dominicanos. Otra propuesta, incluida en la número 3 de las que estamos haciendo en este momento, señala continuar con la ampliación del sistema de escuelas libres en barrios y comunidades de todo el país, dándole más apoyo y respaldo. 4, extender el incentivo a la promoción de la artesanía, el desarrollo de los artesanos, la creación de mercados y mejoras técnicas en el proceso de elaboración. 5, dar apoyo a las expresiones consideradas patrimonio intangible de la humanidad, como la Cofradía del Espíritu Santo de Villamella y el Teatro Popolo Danzante, Dos Buloyas de San Pedro de Macorís, para que sean debidamente protegidos a través de un proceso investigativo y la dotación de recursos para su mantenimiento y desarrollo. Proponer nuevas manifestaciones para que por su valor y permanencia tienen categoría de patrimonio intangible y que están ubicados en todo el territorio nacional. Valorar como luces la obtención de patrimonio intangible para el merengue y la bachata, creando en forma definitiva, pues ha sido una demanda de muchos años, el Museo del Merengue. 6, realizar acuerdos con instituciones públicas y privadas para proyectos y programas orientados a la formación y la investigación en el sector cultural, crear organismos que den continuidad y supervisión a dichos acuerdos. 7, hacer que nuestros carnavales y el desfile nacional de carnaval tengan una interacción con el Ministerio de Turismo, que la labor de apoyo sea durante todo el año, garantizando la promoción a escala internacional. 8, ampliar el proyecto de códigos culturales, divulgar y completar los mecanismos de aplicación de la ley del cine, la ley del libro y la de biblioteca. Acuerdo con Acudeli en España, con la Semana de Cultura de Barcelona, con la Feria del Libro de Orlando y otras iniciativas relacionadas con nuestra cultura que existen por regiones de nuestros nacionales residentes en el exterior. 10, cumplir lo establecido en la ley de cultura relativo a la descentralización de la acción cultural, dando respaldo a la democratización de la cultura con el apoyo a las provincias,
por medio de los consejos provinciales y crear también los consejos municipales en una interacción con la comunidad. 11. Establecer los mecanismos de consulta con los diversos sectores para que formen parte de la elaboración de las políticas y en la toma de decisiones. Realizamos un foro nacional sobre política y gestión cultural inclusivo en el más amplio sentido de la palabra y que cree las bases para el segundo congreso sobre política cultural en República Dominicana. 12. Consolidar la Escuela de Bellas Artes y las academias existentes y crear nuevas en lugares donde no haya, coordinando primero con el Ministerio de Educación, con las autoridades municipales, el sector privado y la ONG. 13. Establecer un sistema nacional de casas de cultura y bibliotecas comunicadas e integrar a las autoridades municipales y provinciales en ese propósito, así como a las comunidades culturales populares. 14. Elaborar proyectos verificables y supervisados de vinculación entre los Ministerios de Educación y de Cultura con el objetivo de garantizar un desarrollo de la niñez y de la juventud dominicana, tanto en la escuela como en la comunidad. 15. Dar continuidad al proceso de construcción y mantenimiento ya iniciado de la infraestructura cultural existente en la Plaza de la Cultura y construir las que sean necesarias en las diversas regiones del país. 16. Consolidar el importante trabajo que ha realizado la Biblioteca Pedro Enrique Sureño, pero concretizar el sueño de un sistema nacional de bibliotecas que abarque todo el territorio nacional y las embajadas acreditadas en las diversas regiones del país. No hacemos nada con que exista una ley de biblioteca y la lectura y del libro y que no la pongamos en ejecución para beneficio de todos y todos en el territorio nacional y dominicanos en el exterior. 17. A partir de los estudios diagnósticos existentes acerca del tema, fomentar la creación de industrias culturales y creativas, garantizar el reparto técnico y financiero a ese sector. 18. Incentivar el turismo cultural como fuente de desarrollo económico y medio de promocionar y mostrar nuestra cultura nacional en todo el mundo. Esto generaría miles de empleos en todo el país. 19. Realizar jornadas municipales, provinciales y regionales sobre cultura. Hacer una síntesis de esta experiencia, de dichas experiencias para la formulación de políticas culturales nacionales. 20. Presentar un proyecto de ley que garantice que todas las universidades e instituciones de educación superior destinen parte de su presupuesto al desarrollo artístico y cultural del país. 21. Presentar un proyecto de ley que garantice que todas las alcaldías posean un departamento cultural fundamentado en las concepciones de cultura y desarrollo. 22. Hacer de la investigación cultural un espacio para el conocimiento y divulgación de los valores de nuestra identidad. 23. Elaborar mecanismos institucionales que estimulen al sector privado a invertir en el fomento y desarrollo de la cultura. 24. Elaborar un plan nacional de creación de nuevos públicos, sobre todo con los sectores juveniles, para el disfrute del arte en sus más variadas manifestaciones. 25. Hacer un censo nacional de los centros culturales existentes en todo el país, existentes en el país y en las comunidades de dominicanos en el exterior. 26. Realizar la cartografía cultural dominicana que incluya todas las manifestaciones culturales del país. 27. Realizar un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y la Universidad Estatal para iniciar un proceso de titulación a los gestores culturales científicos diseminados en todo el territorio nacional. 28. Adecuar la ley 4100 a los principios tutelares de la Constitución del 2010. 29. Poner en vigencia la ley de mecenazgo aprobada recientemente por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Y 30. Instituir por ley el Día Nacional del Gestor Cultural los 28 de junio de cada año, coincidiendo con la fecha de promulgación de la ley
4100. Es decir, esta propuesta va en dirección de generar todo un movimiento, de hacer un modesto aporte a las actuales y a las próximas autoridades y dinamizar el espacio de la cultura popular en beneficio de todo nuestro pueblo. Muchas gracias.